Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 5. Ok, vamos a orar y a dar gracias a Dios por este día. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por tus bendiciones. Gracias por todo lo bueno que eres con nosotros, Señor. Perdona nuestra falta, Señor, que muchas veces te fallamos, muchas veces te negamos, Señor. Perdónanos. En este tiempo quiero pedirte, Señor, que tú obres por medio de tu palabra, Señor, que esto sea tu palabra, Señor, nos transforme, nos cambie, nos ayude, Señor, a vivir más en santidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título de la enseñanza es Dar con generosidad. Durante Jesús estuvo aquí en la tierra, durante el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra. ¿Ustedes saben cuál fue uno de los temas que más habló Jesucristo? Una de las cosas que más habló Jesucristo fue acerca de el dinero o de cuestiones relacionadas con el dinero. Y uno se pregunta, pero ¿por qué Jesús habló mucho acerca del dinero? ¿Por qué habló tanto acerca de este tema del dinero? Y para encontrar la respuesta la tenemos en Mateo 6:21. Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pregunta, ¿será que a Jesús le interesaba el dinero? ¿Será que él tenía necesidad de dinero? No, ¿verdad? A Jesús no le interesaba el dinero. Y de hecho a nosotros no nos debe interesar el dinero. Pero ¿sabe qué les interesaba a Jesucristo? Le interesa nuestros corazones. Le interesa nuestro corazón. Y la manera como usamos el dinero muestra dónde está nuestro corazón. El texto es bien claro, dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, a él le interesa dónde está su corazón. Y la manera como utiliza su dinero, si usted, digamos, invierte un montón de dinero en lujos, en cosas, ahí está su corazón. Si usted invierte un montón de dinero en hacerse, no sé, cuestiones de belleza, ahí está su corazón. Si usted invierte mucho dinero, por ejemplo, ¿en qué podríamos decir? En viajes, ese es el motivo de su alegría, ahí está su corazón. Entonces a Jesús le interesa dónde está su corazón. Cuando usted invierte en el reino de Dios, le está diciendo, mi corazón está ahí. Mi corazón está en la obra del Señor. Mi corazón está en el Señor. ¿Verdad? Yo no quiero decir que no podemos utilizar nuestro dinero para salir, para comprar cosas. Estoy diciendo, ¿qué está gastando más? ¿Qué es lo que más le motiva a usted? ¿Cómo utiliza su dinero? ¿Cómo lo utiliza? Y hablamos de este tema, realmente aquí en la iglesia casi no se habla sobre las ofrendas, pero yo creo que es necesario hablarlo. No porque no les estoy pidiendo dinero, no venimos a pedir dinero, venimos a ver cómo está la iglesia,
cómo está nuestro corazón delante de Dios, cómo está su vida, porque esto solo es un síntoma, el cómo utilizamos nuestro dinero solo es un síntoma de un problema mayor, el cómo está su corazón. Lo que haces con el dinero demuestra dónde está tu corazón. ¿Dónde inviertes más tu dinero? Si no es en Dios, si no es en Dios, no es Dios el primer lugar en tu corazón. Ejemplo, se lo voy a poner así, una forma fácil de valorar. Cuando nosotros recibimos el pago mensual o semanal o quincenal, ¿qué es lo que primero que hacemos? ¿Cuál es su prioridad? ¿Es el reino de Dios? ¿O pagamos primero la luz, pagamos acá y acá? Y por último dejamos la ofrenda. Ya cuando dejo por último la ofrenda, entonces ya no me queda nada. Ahí no está Dios en el primer lugar. No está Dios ocupando ese lugar que Él merece en nuestro corazón. Eh, un predicador dijo, lo que hacemos con el dinero es una manifestación de donde creemos que se encuentra la vida, la alegría, el amor, la esperanza, la seguridad, el significado y la libertad. Miren, lo que hacemos con el dinero es una manifestación de donde creemos que se encuentra la vida, de donde creemos que se encuentra la alegría, el amor, la esperanza, la seguridad, el significado en la libertad. Si usted utiliza su dinero para, no sé, no está siendo Dios el primer lugar, entonces realmente usted está poniendo su seguridad en esas otras cosas, menos en Dios, que es el que da todo. No es necesario que usted me diga, sí, yo amo al Señor. No es necesario. Se ve reflejado en sus actos, en lo que usted más valora. Ahora, ¿para qué se utiliza la ofrenda o lo que se recibe aquí en la iglesia? En 1 Timoteo 5:17 habla acerca de, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Una de las cosas para las cuales se utiliza el dinero aquí es para el ministerio, para sostener a los que trabajan en el ministerio. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas para los cuales se utiliza el dinero que se recibe aquí es para la expansión del evangelio. Dice 1 Corintios 9:7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? En pocas palabras, este es alguien, un predicador. Pablo está diciendo, ¿cómo va a ir alguien a predicar del evangelio si no tiene sustento? 1 Corintios 9:14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Si no hay dinero aquí para las cosas, para la obra, no puede un predicador ir a hacer su labor porque no tiene que sustentar a su familia, ¿verdad? Eh, y también para otra cosa, para ayudar a los necesitados. En 2 Corintios 8 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Perdón. Sí, sí está bien. 2 Corintios 8 está hablando de una necesidad que había en la iglesia de Jerusalén. Parece que los cristianos en Jerusalén, en Judea, estaban siendo perseguidos, estaban en pobreza, una pobreza, había llegado como una hambruna, una pobreza. Y entonces ellos necesitaban
necesitaban la ayuda. Entonces la iglesia de Corinto fue motivada por parte de Pablo a ofrendar, a dar. ¿Para qué? Para ayudar a ellos. Aquí tenemos varias personas que necesitan ayuda algunas veces. Tenemos el caso de Luis Maradiaga, que él necesita. Y la iglesia de alguna forma le ha provisto para muchas de esas cosas. Y él puede dar testimonio de eso, se le ha provisto muchas veces, pero cuando la iglesia deja de dar, entonces no hay para apoyar, ¿verdad? En 2 Corintios 8, Pablo está hablando, Pablo está motivando a esta iglesia de Corintios, imagínense, a la iglesia de Corintios, a poder a dar una ofrenda para los necesitados en Jerusalén. Porque al parecer en el año 41 después de Cristo, había una situación de pobreza extrema en Jerusalén, en los hermanos de Jerusalén. Y Pablo les motiva y les trata de motivar con el ejemplo de las iglesias en Macedonia. Las iglesias en Macedonia, si me da un poquito más adelante todos los puntos a la siguiente presentación. La iglesia de Macedonia están aquí en la parte de Grecia, está Filipos, Tesalónica, Berea. Entonces, esas iglesias de Macedonia iban a ofrendar, o ofrendaron, mejor dicho, para la ayuda a los necesitados en Jerusalén. Entonces, es interesante esta iglesia. Yo me quedo así como realmente como iglesia, o sea, confrontados con nuestra forma de dar. Y miren cómo eran estas iglesias en Macedonia. Unas iglesias que estaban no bien, estaban mal. Miren, dice el versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Miren estas iglesias. Pablo les comienza a decir, miren estas iglesias. Les hago saber cómo estas iglesias de Macedonia dieron su ofrenda. Dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y Pablo está hablando de la gracia de Dios. Cuando habla de la gracia de Dios, es el favor de Dios. Es el favor de Dios. Cuando hablamos del favor de Dios, podemos recordar lo que hizo en la cruz. Lo que hizo en mandar a Jesucristo en la cruz. Ese es el favor, la gracia inmerecida, el favor no merecido de Dios. Pero la gracia de Dios no solo es en la cruz. La gracia de Dios está en todo, en cada día de nuestras vidas. Porque cada día de nuestras vidas necesitamos del Señor. Cada día dependemos de su gracia para vivir. Entonces, la gracia de Dios que se dio a estas iglesias, ¿por qué? Porque ellos estaban dependiendo del Señor en la situación en la que estaban. Al final, Pablo está diciendo, doy gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en estas iglesias. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Dios en estas iglesias? Miremos siempre el versículo 1. Ok, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Ok, quiero decirles el contexto de Macedonia. Macedonia era un lugar que en su momento fue próspero, era una provincia romana que en su momento fue próspera.
¿Por qué fue próspera? Porque ahí habían minas de oro, de minas, perdón. Las iglesias de Macedonia eran prósperas porque había minas de oro y de piedras preciosas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que debido a las guerras y debido a a- al imperio romano, el imperio romano vino y confiscó esas minas. Entonces, ellos se encontraban en una situación realmente difícil. Eh, de hecho, vamos a ver cómo es que se encontraban esas iglesias. Dice en el versículo 2 que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Miren cómo ellos, cómo eran estas iglesias. Primero dice que en grande prueba de tribulación estaban en una situación no fácil las iglesias de Macedonia. Tanto así que menciona aquí dos palabras. En grande prueba de tribulación dice, y su profunda pobreza. Y estas dos palabras, profunda pobreza, um, cuando habla de profundo aquí, está hablando de lo más bajo, de la escala más baja que puede haber. O sea, su pobreza era en la escala más baja. Y cuando habla de pobreza, habla de miseria y de indigencia casi. O sea que estas iglesias no es que estaban bien, estaban pasando por un momento tan difícil en estas iglesias que realmente es admirable cómo ellas pudieron dar una ofrenda para los necesitados en Jerusalén si ellos mismos estaban pasando por una situación difícil. Y no solo eso, dicen, sino que dicen que ellos tenían abundancia de gozo. Dice, estaban en grande prueba de tribulación y en profunda pobreza, pero ¿qué es lo que tenían en abundancia? Abundancia de gozo, abundancia de gozo. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que estas iglesias que están pasando en una necesidad tan grande, que no pueden, que realmente están casi en la indigencia, están sumergidos en la pobreza? ¿Y cómo es posible que estas iglesias de Macedonia vinieran y recogieran y una ofrenda generosa y dársela a la iglesia de Jerusalén? Es como Pablo llegando a la iglesia de, de Macedonia, a las iglesias de Macedonia y diciéndoles, hermanos, vamos a orar. Yo conozco la situación en la que están, pero vamos a orar. Sus oraciones van a ser de mucha ayuda para las iglesias en Jerusalén. Y entonces estas iglesias dijeron, ¿cómo que orar? Vamos a dar. Y no, hermanos, ¿cómo es posible? ¿Cómo que no? Si nosotros queremos hacerlo. Miren, dice en el 2 que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Abundaron en riquezas realmente que ellos, su gozo, ¿de dónde venía ese gozo? Yo me pregunto, ¿y de dónde viene ese gozo? ¿Por qué ellos tienen esa abundancia de gozo? Y Gálatas 5, 22 y 23 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es el gozo también.
Entonces, ahí me hace ver que realmente estas iglesias, ellos están dependiendo de Dios, dependiendo como en oración, y no solo dependiendo en oración, también de su palabra, porque am, en Hechos, ya les busco, Hechos 17. No sé si lo buscan ahí, Hechos 17. Am, Dice 17, 10 y 11. Pablo está en Tesalónica primero en los versículos del 1 al 9 y después Pablo y Silas van a Berea, también parte de ahí de Macedonia. Dice, inmediatamente, capítulo 17, versículo 10, ¿verdad? De Hechos. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles, dice, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Realmente era una iglesia, esto es el comienzo de esta iglesia, ¿verdad? Pero eran personas que pasaban tiempo en la palabra de Dios. Su gozo venía de estar dependiendo de Dios. Su gozo venía de la palabra de Dios. Su gozo también venía de que estaban en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque la tribulación produce santidad. Dice Romanos 5, 3 al 4, dice, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Lo estoy leyendo en otra versión de la Biblia, pero Romanos 5, 3 al 4 nos habla de un carácter aprobado. Santiago 1, 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando estamos en tribulación, nos analizamos, realmente Dios nos está perfeccionando, Dios nos está eh, santificando en la tribulación. Estas iglesias que estaban en tribulación, pueden decir, estaban delante de Dios, orando, escudriñando la palabra y dependiendo de Dios y su gozo, abundaron en gozo, porque realmente estaban dependiendo de Dios. Y ¿Y cuál fue el fruto de eso? De depender del Señor, que fue ese gozo que sobreabundaba, ese gozo que sobrepasó su situación, sobrepasó la situación difícil en la que estaban. Había un gozo en ellos. Y yo ¿cómo decirles? Me confronta a mí, me confronta porque cuando estoy en dificultad no tengo ese gozo, me falta depender del Señor todavía, me falta depender de Él. Y no solo eso, ¿verdad? Sino que también el resultado fue que, vamos otra vez a 2 de Corintios 8, el resultado de eso, de tener ese gozo, en el versículo 2 dice, es que abundaron en riquezas de su generosidad. O sea que abundaron ellos dieron
con voluntad y dieron con esa generosidad, ese gozo, dieron para los necesitados, dieron su ofrenda para apoyar estas iglesias, dieron su ofrenda. Y en nuestra situación, nosotros, ¿cómo estamos como iglesia? ¿Es nuestra situación una excusa para no dar? Puede ser, yo me encuentro en una necesidad y yo me pongo a pensar en estas iglesias que estaban en extrema pobreza y no es una excusa, no es ninguna excusa. El gozo depende de cómo estamos, el gozo es de la dependencia de nuestro Dios, de cómo estamos pasando. Yo les quiero preguntar, ¿cómo está usted dependiendo de Dios? ¿Está orando todos los días? ¿Está dependiendo de Él? Antes de trabajar, ¿tiene un tiempo a solas con el Señor? ¿Lee su palabra? ¿O pasan semanas? Hermano, por eso no hay gozo. Por eso no va a haber gozo. Si usted no dedica tiempo a la palabra diariamente, no va a haber gozo. No hay gozo. Y yo les quiero decir que eso es, que hay que estar todos los días delante de Dios, porque las situaciones son difíciles. En nuestra vida hay un montón de situaciones difíciles. Dependa de Dios para que tenga ese gozo. Y no hablo solo para que ofrende, hermanos, no, no es eso, no nos interesa el dinero, no nos interesa, realmente no es ese el punto. Yo he estado aquí, estuve un año sin depender de la iglesia, estuve un año fuera de aquí, no es ese el punto. A mí no nos interesa eso, ni al Señor le interesa eso, pero queremos ver una iglesia que en el primer lugar tengan a Dios en su corazón. Una iglesia que entienda que estamos trabajando para alcanzar a otros, que estamos trabajando para llevar a otros a Cristo, que estamos trabajando para ver a personas en la eternidad. Y si no hay esos recursos, o sea, si usted no está teniendo, realmente no entiende esa misión de la iglesia, entonces hay un problema, ¿verdad? Y yo quiero animarles a eso, ¿verdad? Que hay en gozo de depender del Señor. Y si usted tiene ese gozo porque está dependiendo del Señor, su forma de dar se va a mostrar ahí. De hecho, las ofrendas solo es un indicador de cómo está en su corazón Dios. Número dos, el dar con generosidad es sacrificial también. Porque en el versículo 3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y aquí tres cosas que nos hablan del dar con generosidad. Primero dice que han dado con agrado, dice, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces, los tres elementos de dar con generosidad es que es conforme a sus fuerzas. Eh, ¿Qué quiere decir esto conforme a sus fuerzas? Tiene que ver conforme usted haya prosperado. En 1 Corintios 16:2, 1 Corintios 16:2 dice así. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Miren qué interesante, ¿verdad? Según haya prosperado.
según haya prosperado. O sea, si usted prospera más, se esperaría que su ofrenda fuera más, ¿verdad? O su forma de dar fuera más. Pero hay otros elementos aquí, solo que los vamos a ver más adelante. Hay otros elementos bien interesantes. Dice, aún más allá de sus fuerzas, la otra parte. Segunda de Corintios dice, más allá de sus propias fuerzas. O sea que la ofrenda no necesariamente tiene que ser solo según hayamos prosperado, sino que puede ser un poco más allá. Puede ser más allá de sus fuerzas. Es el caso de que tiene, de ser sacrificial, de que nos cueste. ¿Qué nos cuesta más? La parte del dinero nos cuesta. Miren, esta iglesia estas iglesias de Macedonia, no teniendo, dieron más allá de sus fuerzas. Y Marcos 12, 41 al 44 nos habla de un ejemplo similar. Busquemos Marcos 12. 41 al 44. Estando, dice Jesús, sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Había ricos que echaban mucho, ¿verdad? Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Me pregunto, o sea, esta fue una mujer que realmente dio más allá de sus propias fuerzas, lo dio todo, ¿verdad? Yo no les estoy diciendo que esté de todo, no, es con responsabilidad, pero de más, si puede, más allá de su fuerza y con agrado. En segunda de Corintios todavía dice, versículo 3 dice con agrado. ¿Qué significa con agrado? De una forma voluntaria, voluntaria. O sea, no es algo así como, ay, ya vienen a pedir del dinero, ya vienen a decir sobre el dinero. Eso no es con agrado. No, no es así. Em, según de Corintios 9:6 dice, ah, pero digo que el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, con agrado, con alegría, sabiendo que es para utilizarlo para la obra del Señor, sabiendo que es para el Señor. Entonces es una forma voluntaria. Y ojo, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de diezmo, no estamos hablando de diezmo, porque el diezmo en el Antiguo Testamento era algo que se exigía en la ley, pero aquí estamos hablando de algo voluntario. Por eso aquí no es como vamos a exigir a pasar así, no, es voluntario, cada quien voluntariamente va a poner ahí, ¿verdad? Am, entonces, ¿cómo debe ser nuestra ofrenda a Dios? Conforme a nuestras fuerzas y más allá de nuestra fuerza, si es posible. Em, estos son los 3 elementos, ¿verdad? En el versículo 3 menciona esos 3 elementos que dice am, que han dado con agrado, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. La ofrenda, el dar con generosidad es sacrificial, pero el dar con generosidad también
es un privilegio y un servicio. Miren el versículo 4. Pidiéndonos con ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Aquí está hablando de un ruego. Es como Pablo llega a esta iglesia y vamos a orar, hermanos, porque conozco la necesidad en la que están. Pero esta iglesia le dice, déjanos que participemos en la ofrenda para los hermanos en Jerusalén. Déjanos. O sea, esto es un privilegio para nosotros. Esto es un servicio para los santos que están en Jerusalén. Si ustedes ven pidiéndonos con muchos ruegos, muchos, no es poco, muchos ruegos, que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. ¿Cómo lo miran estos hermanos? Como un privilegio, como una forma, como un regalo, como una gracia para los cristianos. Um, y esta ofrenda, miren 2 Corintios 9:7, dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno. Cuando hablamos en 2 Corintios 9:7, dice cada uno. O sea, ¿a quién le corresponde? A cada creyente. Aquí habla de tanto los ricos como los pobres, habla de todos nosotros, cada uno de los creyentes. Como propuso, no es algo mecánico, no es algo ya tengo lo que voy a dar y siempre lo mismo, así, no, es algo propuesto, es algo que usted se propone cada vez que da a dar. Algunas veces, no solo decir, solo voy a dar esto, no, me propongo dar conforme a mis fuerzas y más allá de mis fuerzas. No, no con tristeza ni por necesidad, no por obligación, sino algo voluntario. Y debe ser regular, porque 1 Corintios 16:2 nos habla acerca del ejemplo. Pablo está diciendo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cada primer día de la semana era cada domingo. Su forma de dar tiene que ser regular también. O sea, aquí está hablando de cada domingo, cada primer día de la semana. Entonces, ¿cómo debemos ver los cristianos la ofrenda o el dar? No como una carga, no como los impuestos, como cuando vamos a pagar los impuestos, sino como un privilegio que es voluntario, que se utiliza para el sostenimiento de la iglesia, que se utiliza también para la predicación del evangelio, que se utiliza para ayudar a los necesitados y que realmente lo hacen como un servicio, como algo que es un servicio. Y por último, en el versículo 5 nos dice, y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente el Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Esto de dar, dice, no como lo esperábamos, dice Pablo. No es, Pablo no esperaba esta reacción de parte de las iglesias de Macedonia, de los hermanos en Macedonia. No esperaba la reacción de ellos. Pero estos hermanos, dice, primeramente se dieron a sí mismos. Saben, a Dios no le interesa, no es el dinero, es cómo nosotros cómo está nuestro corazón delante de Dios, cómo estamos presentándonos delante de Dios cada día. No es el dinero, es cómo está tu corazón,
¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo estás? ¿Estás dependiendo de Él? ¿O realmente no le has entregado? También puede ser que no le hayas entregado tu vida a Dios. No es dar solo por dar. Es realmente cómo has entregado tu vida al Señor. Saben, hace tiempo había un hombre que venía aquí a la iglesia y esta persona tratamos de llevar un discipulado con él, le compartimos el evangelio y nunca quiso recibir al Señor, nunca deseó, pero él decía, aquí está la ofrenda, dice. Y me imagino que en su sistema o en su forma de pensar era que daba su ofrenda para que Dios le diera más, algo así. Y realmente no queremos así, una ofrenda así. Así se lo digo con todo mi corazón. No es eso. No queremos una ofrenda así. Queremos que las personas lleguen a los pies de Cristo. Queremos que una persona se entregue a Cristo. No, no es la ofrenda. Entregue su vida a Cristo, que eso es lo que queremos, que eso es lo que deseamos. No estamos aquí porque es la mejor opción para vivir. Realmente es vivir para el evangelio, vivir como sirviendo como alguien que está acá no es fácil. No es algo es algo que solo Dios nos llama. No es eso. Realmente nos interesa su corazón y nos interesa su vida espiritual. Cómo usted está, cómo usted está viviendo para el Señor. Romanos 12, 1 al 2. em, Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cómo estás viviendo? Aunque eres creyente, puede ser que hayas entregado tu corazón, pero ¿cómo estás viviendo para el Señor? Estás presentándote delante de Dios cada día para que Él nos transforme. Estás examinándote a la luz de la palabra para que sea transformada tu vida, para que vivamos no para este mundo, sino para la eternidad. Ellos entregaron sus vidas al Señor, se entregaron a sí mismos, se presentaban delante de Dios cada día. Y yo creo que mucho tiene que ver por la tribulación en la que estaban pasando, que ellos se analizaban, se veían, pero también su disposición para depender del Señor. En medio de su tribulación dependían del Señor, dependían de su palabra, dependían de su promesa. Y yo quiero decirles que eso es lo que queremos saber, cómo están. Am, Cuando nosotros nos entregamos al Señor, el resultado de esto es que también se ve reflejado en nuestras ofrendas también. Es un resultado. Y no solo en nuestras ofrendas, no es solo en nuestra forma de dar. ¿Saben en qué más? Se ve reflejado hasta la forma como servimos aquí en la iglesia, la forma como venimos a la iglesia, se ve reflejado en toda nuestra vida. Hermano, yo quiero preguntarle, ¿por qué estás tan triste, por qué no hay gozo en tu vida? ¿Por qué estás así? Déjame decirte que es porque no estás dependiendo del Señor. A mí me pasa constantemente. Me desanimo y voy al Señor en oración y le pido ánimos y paso tiempo con Él y algunas veces me vuelvo a desanimar y tengo que volver
a ir en Él. Que alguien nos hace algún daño, vamos otra vez a Él. Y yo quiero decirles que dependiendo del Señor es como ustedes van a tener el verdadero gozo, aún en las circunstancias difíciles. Pero también puede ser, hermanos, y quiero decirles, puede ser el pecado también. El pecado también nos separa alguien que está en desobediencia a Dios no va a tener gozo en su corazón, porque está mal delante de Dios. Si es un verdadero creyente, va a estar mal. Si no es creyente, bueno, es otra historia. Pero si es un verdadero creyente, no va a tener paz y tranquilidad. Em, Les contaba que la persona que al final nunca quiso entregar su vida a Cristo, al final tuvo un accidente y murió. Yo no sé si se fue con el Señor realmente, pero murió la persona. No es, como les decía, no es el dinero, es su corazón, cómo está delante de Dios. Y si hoy te preguntas, ¿realmente he conocido al Señor? Si hoy te preguntas, ¿realmente tengo a Cristo en mi corazón? ¿Realmente lo tengo? Yo te invito a que le entregues tu vida al Señor completamente, si no lo tienes. Y si estás viviendo de una manera que no hay gozo en tu vida, aún siendo creyente, te invito a que dependas del Señor en oración y de su palabra. Oremos. Señor, aquí está, aquí estamos delante de ti. Somos una iglesia con mucha necesidad de ti, Señor. Con mucha necesidad de ti. Señor, muchas veces te hemos fallado. Muchas veces hemos estado apartados de ti. Y hemos sufrido, Señor, por causa del pecado. Tú no quieres que suframos, Señor. Tú no quieres, Señor, que vivamos sin ese gozo, sino que dependamos de ti. Tú no quieres, Señor, eso. Tú quieres que dependamos de ti para que haya ese gozo verdadero en nuestras vidas. Aún como esta iglesia, Señor, estas iglesias de Macedonia que dependían de ti, Señor. Yo te ruego por mis hermanos, Señor, que están aquí, que ellos dependan de ti. Y no solo eso, Señor, si hay alguno que no haya entregado su vida a Cristo, que hoy pueda decidir, que hoy sea el día para decidir entregar su vida a Cristo como Señor y Salvador. David decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo y tenido por puro en tu juicio. Señor, contra ti pecamos, Señor. Perdónanos, Señor, haz que nuestro corazón se vuelva a ti, haz que nuestra vida, Señor, que nosotros decidamos volvernos a ti, Señor, que tú obres en nuestras vidas para que nos volvamos a ti, Señor. Y no depender, Señor, sino de nosotros mismos, sino depender de ti cada día, en tu palabra, en la oración, que te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Gracias, Señor, por todo. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.